Caminando por los bulevares de las estrellas como buen niño del tobogán, suelo encontrarme también con almas viajeras, peregrinas, que tienen, no diré el don, no me gusta demasiado la palabra, pero sí la habilidad, la extraordinaria capacidad de ubicarse en los mapas de la intuición. Y claro, qué mejor ejemplo que Estrella Ambrojo, otra habitante de este planeta maravilla, Hospitalet. ¿Cómo estás, Estrella? Pues encantada de estar contigo, aquí charlando un poquito y vamos a tirarnos por ese tobogán. Vamos a tirarnos por el tobogán de los sueños. Tú desde el principio, y se ve mucho en tus libros, en tu literatura, en tu forma de trabajar, en la forma en la que has encaminado también tu carrera profesional, ha sido mucho de ver más allá, ¿no? De ver más allá, de ir más allá del puro presente. Eso desde niña, ¿cómo lo has ido cocinando? Bueno, pues desde niña la verdad es que cuando era pequeña lo cocinaba mal. Lo cocinaba mal porque la intuición es una cosa que a veces nos da un poco de miedo. Un poco no, bastante. Entonces de pequeña pues lo llevaba un poco mal. Incluso llegaba a pensar que bueno, que era rara. Bueno, la verdad es que era un poco rara, ¿no? Pero bueno. me suena. Luego ya cuando te haces mayor, pues dices, pues mira, tengo esas sensaciones, pues las tengo y ya está, ¿no? Pero de pequeñita, pues cuando presientes cosas y las dices y te dicen, calla, niña, calla, que pareces... Exacto, te pasaba que a lo mejor te acercabas a alguien más mayor y le decías, oye, mira que puede pasarte esto, oye, mira que puede hacerlo de una forma espontánea, no programada ni siquiera. Claro, piensa que esto era cuando yo tenía a lo mejor 4 o 5 años. En ese momento tú no tienes la capacidad que tienes ahora de decir a qué personas le puedes decir las cosas y a qué personas no. ¿Y qué alarmas se desataban dentro de tu cerebro, dentro de tu mundo de imaginación, para darte cuenta de que la realidad pues tiene otras muchas realidades, claro? Bueno, yo sentía, por ejemplo, veía, sobre todo me daba mucha cuenta cuando la gente mentía. Cuando la gente estaban hablando y yo siempre me ha encantado observar y escuchar. A mí me gustaba más escuchar que hablar, porque siempre he pensado que se aprende mucho más escuchando. Y yo escuchaba las conversaciones, antes te acuerdas que no nos dejaban estar con los mayores, que te decían, niña, a la habitación. Pero yo me quedaba escuchando un poquito. Bueno, la unidad rural no, porque estaba siempre a veces con los abuelos, ¿no? Con los abuelos que bueno, en mi casa nos decían, a jugar los niños juntos. Y entonces pues a mí me gustaba escuchar y lo que escuchaba pues a veces decía, vaya rollo que le están metiendo, no sé qué. Y entonces claro, o imaginaba cosas y entonces las decía. Y entonces me decían, esta niña es Antoñita la fantástica, calla. Y yo pues aprendí a eso, a callarme. ¿Y en compañeros de juegos en la escuela tuviste tensiones al respecto? ¿Te sentías en el grupo o te sentías un poco lo que llamarían ahora acosada Hombre, acosada no, pero ya te digo que a mí no me gustaba dada de lado, ¿no? Sí, a mí no me gustaba jugar. No me gustaba jugar al pilla-pilla, a cosas así, nada de escondite, esas cosas no. A mí me gustaban más cosas más tranquilas y sobre todo dejar volar mi imaginación. ¿Jugabas mucho en las calles entonces de Hospitalet, claro? Muy poco. ¿Poquito? Muy poco. ¿Eras más de meterte dentro de casa? Era de meterme dentro de casa y de jugar con mis muñecas. Una cosa que recuerdo mucho es, ¿sabes? Aquellas muñecas recortables. Sí. Pues entonces mi madre me compraba una hoja de muñecas recortables y yo me ponía pues a recortar los vestiditos, a ponerle los vestiditos. Y yo pues ahí ya imaginaba historias con esas muñecas. Imaginaba que una salía, que la otra se iba porque venía el novio, que imaginaba lo que luego después terminé. ¿Y cómo empezaste a articular? ¿Escribías alguna vez de pequeña, de adolescente? Nunca. Bueno, siempre decías, lo hemos comentado en varias charlas, que se escribe casi antes de que te pones a escribir, ¿no? Toda esa especie de maneras de vivir que ya intuías o apuntabas no dejan de ser como borradores de escritor, ¿no? También, como borradores de escritor. A mi mente venían muchas historias, pero yo nunca las escribía. Yo las dejaba allí y las dejaba pasar como el que está viendo una novela y ya está. Y nunca me puse a escribirlas. Ese punto de pértiga, de conexión con la imaginación, se ve en los libros tuyos, ¿no? En toda esa Cádiz y la secuela de Cádiz en sus diferentes historias, porque vas hacia paisajes o vas hacia situaciones que tiran de ti más que tú las programas, ¿no? Sí, porque por ejemplo, yo no sé por qué
fue Cádiz, un sitio que yo no conozco. ¿Algún amor te esperará allí con el tiempo? Yo creo que más bien es de vidas pasadas o algo, ¿no? Probablemente. Porque yo nunca he estado en Cádiz, ¿no? Esto lo digo siempre cuando me dicen ¿por qué Cádiz? Y yo digo, yo ya por decir algo digo, pues ¿por qué no, no? Pero en realidad es que no lo sé. No lo sé porque fue Cádiz, porque no fue Málaga, porque no fue Almería, sitios donde yo he estado. Y me salió Cádiz porque me salió Cádiz, como me salió la historia de esa mujer. Como sí, me salió... porque tal y como tú funcionas, a través de la intuición, de la corazonada un poquito, es la vida la que viene hacia ti, no la que tú la programas en una trama, ¿no? Y eso es básico a la hora de imaginar, a la hora de trazar historias y a la hora de narrarlas. Tú has crecido en estos barrios de Hospitalet, muy a veces mestizos, convulsos, etcétera, y ahora vives en la Florida, ¿no? Sí. En la Florida, que es un barrio que también no es el mío, pero lo quiero mucho. En una zona donde allí se instaló mucho mi familia, ¿no? En muchas historias y bueno, ¿y cómo ves la Florida ahora? ¿Cómo la ves? Pues muy diferente a cuando yo era pequeña. Ni mejor ni peor, vamos a dejarlo estar. Simplemente muy diferente. Yo la veo con bastantes puntos de contacto. Cuando yo la conocí. Aún recuerdo, mi primer recuerdo de la Florida es el enero de la Gran Nevada. El enero de la Gran Nevada, que era enero del 63. Mi padre siempre contaba eso, la Gran Nevada. Y la avenida Miraflores era un espectáculo. Era una pista de esquí. Y recuerdo a mi padre que claro, los autobuses no funcionaban desde Santa Eulalia, habíamos quedado a celebrar las fiestas, uno de los días. El 7, ¿no? El autobús 7. Sí, el autobús 7 que se cogía después del Puente de la Torrasa. Habíamos quedado pues allí en la bodega de mi tío, la bodega Couto, que hacía calle Jardín con Miraflores. Y no podía, recuerdo la imagen de llevarme en los hombros, ¿no? Pues aquel barrio mestizo lo veo muy parecido, lo único que los extremeños, los gallegos, los asturianos y compañía han sido sustituidos por los colombianos, los dominicanos, sí, etcétera. Pero hay muchos tics muy parecidos, ¿sí? Sí. Quizá en esa época, como tú eres más joven, en esa época que ya creciste, estaba como más consolidada la historia y no se veía ese barrio en construcción. Yo recuerdo una Florida todavía con calles sin asfaltar, ¿eh? No, yo a tanto no. Yo lo que recuerdo de la Florida siempre, yo me he criado más en la zona de Cambidalet, por la Bóvila. Entonces, claro, yo recuerdo ir a la Florida a las tiendas, porque estaba todo lleno de tiendas, te tenías que comprar algo. A la Florida, a las paradas de la Florida o a las tiendas de la Avenida Miraflores. La Avenida Miraflores, bueno, famosa Avenida Masnou. La Avenida Masnou, la Avenida Primavera, ¿no? Toda esa zona. Bueno, Hospitalet, ¿verdad? Que es una unidad vivencial muy especial, ¿no? Sí, ahí hay gente de todas las culturas y yo creo que nadie se encuentra extranjero allí. No, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que es un ejemplo de cordialidad dentro de lo convulso que podrían ser tantas lenguas, tantas culturas que conviven entre sí, ¿no? ¿Y cómo decidiste pegar? Bueno, he leído en tu biografía, en la documentación, que tuviste una serie de accidentes de enfermedad o de esto que cambiaron tu vida. Muchas veces, bueno, yo siempre lo digo, muchas veces los obstáculos o las piedras que salen en el camino son para abrirnos puertas mucho mejores, ¿no? Pues sí, en mi caso yo, bueno, tenía mi peluquería, tuve que dejarla por temas de salud. ¿La tenías también en Hospitalet? No, la tenía en Cornellá, en la zona centro de Cornellá, en la calle Josep Record, no sé si la conoces. Y entonces, bueno, pues la tenía la peluquería en pleno funcionamiento, además, o sea, funcionaba súper bien y tuve que dejarla por temas de salud, por la espalda, no podía tirar ya. Y entonces para mí aquello fue frustrante, fue entrar en una depresión, porque claro, has levantado una cosa que te ha costado esfuerzo y luego ver cómo aquello no se puede seguir adelante por ti. Sí, porque no lo puedes abarcar, claro. Pues para mí fue frustrante, para mí fue una época muy mala y yo no entendía por qué estaba pasando todo aquello. Ahora quizás ya lo estoy entendiendo. Yo creo que todo lo que nos pasa, bueno, yo soy muy de porvenir, ¿no? Todo lo que nos pasa, sobre todo si nos pasa elementos traumáticos, es para crecer. Son generalmente trampolines para crecer. Sí, ya, lo que pasa que... Porque si no nos movemos, ¿eh? Somos muy cómodos siempre, ¿eh? Yo no me hubiera ¿Tú eres movido. perezosilla para tomar decisiones o las tomas con osadía, vaya? Hombre, me lo pienso, claro.
Pero si te pegan un empujón no tienes más remedio. Si me hacen clic, yo ya Sí, pero sobre todo para tomar salto. decisiones que en principio, bueno, objetivamente podían ser problemáticas, ¿no? Hombre, lo de dejar de trabajar tuve que hacerlo. Eso fue forzado por mi cuerpo. Pero otras decisiones en mi vida, pues bueno, sí que las he tomado y a veces para bien y otras veces para mal, como todo el mundo. Y luego te acercaste a todo el mundo de las terapias naturales, ¿no? Sí. ¿Y cómo es eso? ¿Qué hay de... Por enfermedad. Tú que hablas tanto de verdad y mentira, ¿qué hay de verdad, de humo, de mentira, de todo eso? Mira, yo no lo sé lo que hay de verdad, lo que no hay de verdad. Yo sé que a mí me ha venido bien. A mí el Reiki, por ejemplo, me viene bien. Y bueno, si es verdad, si es un placebo, si no es un placebo, pues mira. Bueno, yo creo que lo interesante es ver los efectos que produce alrededor, ¿no? En ti mismo y sobre todo de hecho, en personas que, por ejemplo, están haciendo quimioterapia les va muy bien porque palía los efectos nocivos de la quimio. En personas con depresión que se han estado tomando un montón de pastillas las han dejado de tomar. Sí, sobre todo lo que significa quitar la química. Que sí, depura en el mucho. En el fondo es muy destructiva, ¿no? Depura mucho. Entonces, claro, yo creo que si una cosa no hace daño, porque no hace daño para nada, y encima, pues va bien, pues el que lo quiera creer, el que se lo quiera hacer, perfecto. El que no, pues yo, mira. Vamos a ver, claro, creo en casi todo eso, sobre todo creo en los efectos y en la capacidad, pero sobre todo en la persona que lo transmite. Puede ser a través de la voz, puede ser a través de la imposición de manos, puede ser a través de lo que sea, pero en realidad la energía, lo real, no es la técnica, sino la persona. Yo creo que es la persona, ¿no? Es que somos energía, es como el tema de la intuición. Hay personas que sí, que podemos estar más abiertas a esa intuición, pero otras personas que si abrieran su mente ya no necesitarían nada más. Y si sobre todo estuvieran abiertos a las señales, porque en la vida nos van dando un montón de señales. Eso yo creo que es un punto luminoso que tocas ahora, básico creo en el momento actual, ¿no? Donde la gente está en un bajo tono emocional, y culpa a todo, a la conspiración, culpa a la situación económica, culpa, siempre el enfoque es negativo, siempre el enfoque es destructivo y como tú dices, no escuchas las señales que te va dando la vida. ¿Te da tantas? O sea, yo cada día compruebo, quizá ya por pura gimnasia que te vas alertando, que te presenta un pequeño obstáculo para que ese día vayas a otro sitio diferente de la rutina que vas haciendo, que cojas una calle diferente, que te muevas para que camines un poco. Y en ese camino, bueno, y me ha pasado. Hoy había un antiguo móvil que quería rescatar, que al final no se puede rescatar, bueno, y la tienda de la compañía me ha llevado a Gran Vía 2 y en Gran Vía 2 me he quedado hechizado con una mujer que había ahí. Bueno, empezamos a hablar, ¿no? Entonces, no habría ido a Gran Vía 2. Sí, no había ido a Gran Vía 2. Claro, es que es eso. Ese día no habría ido a Gran Vía 2. Voy de cuando en cuando, pero no habría ido a Gran Vía 2. No hubieras conocido a esa mujer maravillosa. No había conocido a esa mujer. Entonces me quedo así riendo porque tampoco iba a entrar en eso de los muchos bares que hay, pero entré en ese bar, ¿no? ¿Qué? Y te das cuenta de que son señales que te va enviando la vida, evidentemente, en todos los aspectos laborales y en todos los aspectos, ¿no? Ya, yo el que me he leído ya 2 veces es tu primer libro, ¿no? El de Cádiz, ¿no? El primero. Y me ha parecido magnífico, trepidante. Ya sabes que yo escribo mucho para imagen. Y me ha resultado curioso que tengas una gran habilidad para 2 cosas para mí fundamentales. No quedarse amartelado en la narración de algo. Venga ya, si ya lo has contado una vez, no entrar en más historias, ¿no? Con 2 o 3 trazos narras muy bien, digamos, haces el retrato robot de la persona muy claro, ¿eh? Y eso indica para mí 2 cosas: una gran habilidad para escribir con imágenes, para escribir de forma nueva, sensorial, y luego eso que tú hacías, la capacidad de observación, de detectar a la gente, ¿no? El mismo personaje del comisario, ¿no? Sí. Bueno, no lo voy a contar yo, cuenta tú algo del comisario, porque si no hablo yo solo. Uy, el comisario, todas las mujeres van locas con el comisario. Sí. Pero tú le ves algo más al comisario.
Bueno, el comisario Velasco es un hombre muy frío, pero que bueno, que es por algo que es frío. Yo creo que todas las personas, cuando vemos una persona que es así de fría y así de distante y que tiene ese carácter, generalmente es por un trauma que ha vivido. Claro, lógico. Sí. Entonces yo trato de entrar ahí, trato de entrar en esa historia de ese comisario, muy bien, ¿no? Muy bien, y bueno, y poco a poco pues voy entrando en la historia del comisario, voy entrando en la historia de Maruja, de la vecina, que para mí es curioso, un personaje, un personaje contrapunto. Se me antojaba siempre cuando apareció, muy parecido al que utiliza Almodóvar, utilizaba con Chus Lampreave, ¿no? Ese personaje contraste, o el que había en las clásicas películas españolas con Grecita Morales. Yo digo, ¿no? Siempre personaje... que es un personaje que tenía que recetar la seguridad social, para tenerla al lado, para cuando tienes un mal día, cuando estás mal, decir, me voy a tomar una cervecita con la Maruja. Siempre, en todas las escaleras, vecinas, existía claro, siempre una vecinas. Vecina peculiar. Una peculiar por su propio tipo de vida, porque se había dedicado a una profesión más mundana, porque había sido en su tiempo prostituta, porque había sido en su tiempo, había estado camarera, yo qué sé, cualquier cosa, y tenía una capacidad de acercamiento y de comprensión y detectar dónde había el problema, ¿no? Y presentársela. Y lo que dices de que cuando cojo a una persona y explico cómo es esa persona y tal, es que yo lo veo en imágenes. Ahí está. En mi mente vienen imágenes. Decía escribir en imágenes. Yo me doy cuenta, te lo digo por tantos años de escribir para esto, que no te detienes, es decir, que no te demoras en cómo es la playa, ni te demoras en cómo es el apartamento, sino que en 2 trazos ya uno se hace la idea de dónde vive, ya uno se hace la idea de cómo es el chiringuito, ya uno se hace la idea del vestido vaporoso, ya uno se hace la idea de todo este tipo de cosas. No hace falta añadir mucho más, porque ya hay una memoria visual que tenemos todos, de inmediatamente ya objetualizas, ¿no? Colocas exactamente todo eso. Eso es muy hábil, es muy bonito y en el primer libro precisamente el no quedarte en una sola historia porque podías haberla alargado. Claro, pero toda la historia de amor, vale, está muy bien la historia de amor de Carlos y María, pero yo quería meterle más cosas. Claro. Y quería meter también a los personajes que hay alrededor, como el personaje de Maruja, como el personaje de Pepe, el personaje de Alba, de la hija de él. O sea, quería, porque en la vida es eso. Tú no eres una persona sola. Y cuando es una pareja, sí, pues hay eso gente yo lo he a su hecho en alrededor. falta en muchas narrativas, por ejemplo, de novela negra y todo esto, que está muy centrada en lo que es la resolución del caso, ¿no? Y por eso me encanta series como Don Mateo o series como El comisario Montalbano, porque está el asesinato, pero lo importante es todo lo que hay alrededor. Claro. El comisario, el contramaestre, la hija del comisario, el del restaurante. Y yo quería entrelazarlo todo, que la historia de María, sí, el eje central es María y Carlos, pero todos los casos que hay alrededor, los casos de pedrastia, de homofobia, de todo eso que se vive que allí, son el día a día de una que son el día a día. Muchas veces me pregunta, ¿cómo te has documentado? Digo, pues es que no hace falta documentarte. Es el día a día de una solo hay que escuchar, por desgracia, todo lo que está pasando. Está pasando todos los días. Entonces, no hace falta documentarse. Y yo lo que tenía miedo es de poder captar todo eso que yo tenía aquí en mi mente. Por eso... No, pero eso ha fluido de una forma muy natural, ¿eh? Ha fluido de una forma muy natural, ya te digo, muy rápida, muy vertiginosa y con capacidad de describir las cosas. ¿Cuáles fueron tus primeras lecturas así de libros? A mí me encantaba Agatha Christie. Yo me iba a la biblioteca que hay al lado de mi casa, al lado de mi casa familiar. La Bóvila. La biblioteca La Bóvila. Que por cierto voy a hacer una presentación el día 22 de abril allí. Porque siempre hago una presentación allí porque es mi barrio. Para mí mi barrio es ese. Sí, que hace una actividad cultural muy intensa, La Bóvila. Sí, entonces yo me encantaba Agatha Christie porque a mí no me gusta, por ejemplo, las películas de sangre, de violencia, no me gusta el intríngulis de llegar a un caso por esto, por lo otro. Sí, eso es lo que se ha perdido un poco la narrativa de aquí ahora, lo que llaman esto, lo que tiñen de negra. A mí tanta acción, tanto puñetazo. No, porque además no corresponde un poco a nuestra vida mediterránea, por eso siempre pongo el ejemplo de él, que es curioso que Montalbano, ¿no? El comisario Montalbano, viniendo como homenaje del nombre de Vázquez Montalbán, ¿no? Sin embargo, es más Barcelona que la Barcelona de Vázquez Montalbán.
que es más cerrada dentro de un núcleo donde pasan cosas, pero todo el paisaje no entra. Y tú haces entrar al paisaje, que es interesante eso. Un paisaje que no conozco. Es igual, no hace falta. Porque hombre, Julio Verne no había estado en montones de los sitios que estaba. Pero a veces hay personas de Cádiz que me dicen, oye, ¿esta playa? ¿Y qué playa es? Y yo digo, pues no lo sé, una playa. No importa, porque además sabes que ahora hay una memoria visual y como bien dices, nosotros llevamos almacenadas una memoria que vete tú a saber, ¿no? Supongo que casi todas las, sobre todo desde el punto creativo, son las obras las que nos eligen a nosotros, no nosotros a las obras. A mí, desde luego, esta obra me ha elegido directamente, totalmente. Porque yo no me puse ahí, voy a escribir un libro, que va, para nada. Fue algo que surgió muy... Y te surgió, has contado, en la pandemia, ¿no? En la pandemia. No me acuerdo en qué momento, me gustaría acordarme, pero no me acuerdo en qué momento me puse a escribir, pero estaba tan súper agobiada como todo el mundo, claro, que dije, mira, oye, esta historia que de esta mujer que se pone ahí en la barca, llega el otro y no sé qué... ¿Y qué tipo de feedback, qué tipo de respuesta has tenido de los lectores? Porque son tipos de historias que seguramente al tocar temas muy sensibles, ¿no? Te ha podido escribir, se ha podido acercar a ti gente contándote cosas muy parecidas, ¿no? Para mí lo mejor de todo es eso, las reseñas que me hacen los lectores. Los WhatsApps que me mandan, los mensajes por Instagram, el verme por la calle, gente de mi barrio que ha cogido el libro y pararme y decirme, mira, me he desconectado, porque es un libro que me ha desconectado de mi problema. Y qué bonito esto. Y me hablan de María y de Carlos como si fueran amigos de la familia. Y me dice, oye, y en el segundo libro, oye, pero ¿qué va a pasar? Pero no nos vayas a quitar a ninguno de ellos y que no sé qué. Y cuando terminaron el segundo, oye, queremos más. Hace falta tiempo para escribirlo, ¿no? Entonces, claro, no, ahora estoy en otro, diferente totalmente. Entonces, claro... No vas a seguir con la saga esta, ¿no? Es que yo creo que la gente se va a cansar de Cádiz. Sí, yo no soy muy partidario tampoco de... Ya ha habido dos. Es verdad, puedes utilizar un poco un mismo sistema, pero has de dar otra variedad, ¿no? Además, puedes recuperarlo más adelante. Sí, a lo mejor dentro de un par de novelas, digo, pues sí, ahora voy a meter la tercera parte de Cádiz. Porque si no, es evidente que el impacto, por ejemplo, del acercamiento amoroso, que el impacto, tendrías que buscar otros elementos de impacto que a lo mejor forzarían la narración, ¿no? Pero te digo una cosa, aunque estoy escribiendo otra novela totalmente diferente... ¿Te aparecen cosas de esta? No, es que a mi mente no para desde esa pareja. Claro. Yo no sé qué hay con porque eso debió existir, o alguien parecido. Es que me vienen cosas de esa pareja constantemente, ¿no? Alguien parecido y yo no entiendo, porque no es un personaje que yo diga, ay, pues esta es esta. Autobiográfico no es para nada, o sea, ella tiene pinceladitas mías y tal, pero autobiográfico no es, y no entiendo por qué no para de acudir a mi mente esa pareja y situaciones. Seguro por algo. Vamos a ver. Ya, ¿no? Seguimos. Sí, vamos a seguir un ratito. No, ahora lo edita. ¿Cómo cuánto tiempo más? 5 minutillos, vale. Digo, para hilar la conversación y partirla. ¿Qué temática te está llamando ahora? Ahora estoy haciendo una novela que, bueno, que se la debía. Es una deuda. No te puedo contar mucho porque no quiero contarte mucho, pero es una deuda. Es una deuda personal. Es una deuda personal. Se la debía a unas personas. ¿Familiares? Bueno, algunos... Mira, esto de la familia es un poco relativo, tú lo sabes. Sí. Hay familias que no llevan tu sangre ni tus apellidos, pero... Bueno, dos cosas diferentes. He encontrado explicaciones a una familia natural, ¿no? Hasta cierto punto. Por supuesto he encontrado una familia casi más importante, la familia de los amigos creativos, ¿no? Esa especie de camada diferente que a la gente diferente, creativa, pues a los raros, como yo digo, a los raros. Nos acoge, porque si no, ¿dónde vamos ahí? Nadie quiere darnos ni tal ni convivencia. Entonces, aparte de eso. Y luego sé que hay como una familia remota,
que está un poco la naturaleza. Yo cuando voy a los bosques de Galicia, los soportales de Castilla, todas las cosas, a la intuición de lo americano, que estuvieran mis abuelos allí también. Entonces notas que hay una familia remota de la que te vienen historias, porque lo notas, por ejemplo, en las mujeres que has amado, notas que tienen ecos, cuando se produce el amor, notas que tienen ecos de algo remoto. O sea, de otras vidas, de otras vidas o de otras ramas de tu vida que desconoces, porque saben perfectamente cosas que no podrían saber de otra manera, ¿no? Rincones de tu corazón. Eso va más allá de lo que es la atracción física. Hablamos de cuando es amor, de cuando es no cuando es una simple historia. Y eso pasa un poco como las historias, y te va llevando un carril a otro de la vida, y como te apartes del carril te estrellas. O sea, muy a menudo te pasará que el carril que eliges no lo puedes explicar a la gente que hay alrededor, porque no te lo van a creer. Decir, mira, se me ocurre esto, va a ocurrir, voy a hacer esto. Mejor callarse. Es que lo que yo he hecho a todo el mundo lo ha sorprendido. No era una cosa que estuviera planificada, ni todo el mundo, que has escrito un libro. Claro, porque no estás en ese clima, pero brota porque brota de la propia naturaleza, como del centro de la Tierra, esta capacidad. Y esta tercera novela que estoy ahora, bueno, pues hay una parte que sí, que es imaginación, y otra parte que son historias que me han contado. Que te han contado, que forman parte. Bueno, vas a hacer una especie como de liberación, ¿no? De esas historias, ¿no? Sí. De curación, ¿no? Sí. Tú eres mucho de curar. Pero eso lo hablaremos en la segunda parte, en el segundo asalto. Uy, esto parece boxeo totalmente, segundo asalto. No, el segundo asalto del encuentro, no, aquí no hay boxeo ninguno. Entonces no hay pugilato. Sí, porque hay una parte de ti, bueno, la palabra, yo siempre digo, bueno, desarrollaré más adelante, la palabra es curadora, ¿no? La palabra abraza, la palabra sana, ¿no? Y en tu caso, yo creo que te ha sanado a ti y sana a la gente que hay alrededor, ¿no? Es que teníamos que hablar más, tenemos que, sobre todo, mirarnos a los ojos, porque la gente ahora, si te fijas, no se mira ni a los ojos. No. Estás tomando un café con alguien, espera que me han mandado un WhatsApp, espera, no, pero que no yo sé creo qué. que aparte de eso, aparte de la tecnología, que la quiero mucho, es que da miedo, te tienen miedo. ¿Pero por qué? Sí, yo creo que... Si no tienes nada que ocultar. Más que nada que ocultar, no tienes dónde parapetarte, y sobre todo no tienes la excusa para no hacer aquella cosa a la que te invite la vida, ¿eh? Es decir, vamos a ver, cuando te miras a los ojos de la gente, decía aquella famosa canción de mis amigos Golpes Bajos, ¿no? Que yo trabajé una vez también con ellos, no mires a los ojos de la gente, ¿no? Que te acuerdas de los años 80, ¿no? Por eso no mires a los ojos de la gente, porque sabes que si miras a los ojos de la gente te van a obligar a moverte de la silla. Es decir, la vida entra un poco por la ciudad de los ojos de la gente, ¿eh? Y te das cuenta cuando si te miran, están mintiendo, te están o no, diciendo, también. hey, te estoy viendo, deja de estar acomodado dentro de tu sofá, deja de estar en la historia, tienes que intervenir, sea para tu propia vida o para la gente que hay alrededor. Exactamente. Estás en un café y a lo mejor esa mirada no es de ligue ni nada, es una mirada para que tú hables un ratito con esa persona. Y también para que al hablar, pensando que muy a menudo estás haciendo tú, digamos, la atención, en realidad ella es esa persona la que te está escuchando también, la que te está permitiendo evacuar de algún modo lo que te... Sí, lo personas te que sin conocer de nada en el autobús te ponen a hablar y a contarte su vida. Y entonces luego después reflexionas sobre lo que esa persona te ha contado y a lo mejor te vale para ti. Por supuesto. Para algo que te está pasando. Yo pienso, no sé qué pensar, Estrella, que nada en la vida es azaroso ni casual. Nada en la vida. Todo es causalidad. Todo es causalidad y nos encontramos por algo, y aunque sea a partir de experiencias insignificantes, pero nos encontramos por algo y nos encontramos en ese segundo. A veces es un segundo, a veces es una mirada de una distancia hasta otra, a veces es un indicio y luego al cabo de un tiempo te vuelves a encontrar. Yo creo... Sí, porque la gente va y viene a veces. Te encuentras a gente, tienes una relación con esa persona de amistad o de lo que sea, y luego desaparecen. Pero si tiene que ser, acaba siendo. Acaba siendo si, como tú bien dices, pones la antena para escuchar las señales que te manda la vida. Yo pienso que la vida es un continuo paso de trenes por tu estación. Van parando.
si tú estás absorto y no te enteras de que te están ofreciendo una plaza para ir a un sitio para otro, eso ya no es un problema de la vida, es un problema tuyo. Y a veces echamos la culpa a la vida. ¡Ay, qué asco de vida! No, asco muchas veces de las personas que nos vamos encontrando. Claro, yo no sé, yo creo que tú como trabajas en esto de, sí, como trabajas en lo del Reiki y de todas las conexiones naturales, en realidad la vida no tiene ningún interés en fastidiarnos. No, somos nosotros mismos o la gente de nuestro alrededor. O que seguimos empocingados y seguir claro, una no tiene una ningún situación. interés en fastidiarnos, ¿verdad, Miralles? Que me dice que haremos la parada primero.